Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva, Anexo 2. Orientaciones pedagógicos para el inicio y organización del ciclo escolar 2020-2021. Guía de trabajo docente, resumen. Capítulo 1. Recuperación de las experiencias de vida. Cómo recibir a niñas, niños y adolescentes. Inciso A. Propósito. Identificar actividades pertinentes a la edad de las niñas, niños y adolescentes para recuperar sus experiencias de vida en el periodo de contingencia con el fin de promover la asimilación de lo vivido, la reconstrucción del ánimo, detectar casos que requieran atención especial. Inciso B. Ideas clave. Las niñas, niños y adolescentes, como en toda la sociedad, ha vivido este periodo de contingencia de muy diversa manera. No toda la población ha podido asumir el confinamiento voluntario, ya sea por incertidumbre o por imposibilidad. El caso de una gran parte de la población con trabajo informal que depende de las ventas o propinas del día. Tanto los que se confinaron como los que no han tenido un largo periodo de falta de contacto, diálogo o juego con compañeras y compañeros. Para otros, la convivencia intensa con su familia ha sido una experiencia muy importante. Casos extremos debe de haber de incremento de la violencia intrafamiliar o de abandono. En este sentido, es importante que la maestra o el maestro preste mucha atención al tipo de comportamiento o conductas que tenga la niña, niño y adolescente en la escuela, sobre todo en los primeros días de clase. Cómo interaccionan con sus demás compañeros y compañeras, de qué humor está la mayoría parte del tiempo que permanece en el salón de clases, cuál es su reacción al hablar o acercarse a ellos, con qué actitud y motivación recibe la invitación a participar en algunas actividades, etc. La atención socioemocional requiere confianza. De acuerdo con la opinión expresada por los niños, niñas y adolescentes a través de la aplicación de la encuesta sobre factores de riesgo y protección de salud y prevención de conductas antisociales, uno de los factores protectores más importantes para ello es contar con una persona de confianza a quien contarle sus problemas, miedos o enojos, alguien que los escuche y no los juzgue, regañe o castigue de antemano sin siquiera haber concluido su relato, que los oriente si se lo piden, que lo comprendan y apoyen. Este vínculo de confianza es posible que se pueda consolidar ya que la mayoría de las maestras y los maestros continuará con su grupo. En el caso de la transición de los alumnos de grado terminal de cada nivel, las y los maestros deberán poner mucha atención en cómo puede ser una persona en la que confían sus alumnos, desde los primeros días o semanas que inicien las clases, considerando que la confianza entre las personas no se da por decreto o por buenas intenciones, se construye a partir de hechos, formas de actuar y de ser. El diálogo y la escucha podrá abandonar a niñas, niños y adolescentes a expresarse y reflexionar sobre lo vivido, que no solo se relaciona con el encierro, también por pérdidas familiares. Por ello será necesario apoyar a las niñas, niños y adolescentes a identificar, conocer y expresar sus emociones y buscar posibles alternativas para trabajar de manera positiva, como puede ser respirar y relajarse, escribir o hablar sobre ello, realizar alguna actividad deportiva, aprender a tocar un instrumento musical, entre otras. La atención socioemocional debe estar presente en la mayor énfasis en la etapa de inicio, así como los procesos de evaluación diagnóstica y en el periodo de reforzamiento. Capítulo 2. ¿Cómo realizar la valoración diagnóstica? Inciso A. Propósito. Obtener elementos para valorar avances en el aprendizaje de cada estudiante en el ciclo escolar anterior, inclusive aprendizajes no establecidos en los programas de estudio, y detectar insuficiencias que deberán ser subsanadas en el ciclo escolar que inicia para garantizar una sólida adquisición de nuevos contenidos. Inciso B. Ideas claves. Obtener información relevante sobre nuestros alumnas y alumnos permite tomar mejores decisiones pedagógicas. Conocer un poco más acerca de cómo son nuestras niñas, niños y adolescentes, de qué manera aprenden más y mejor, qué posibilidades de apoyo tienen en casa,
cómo es su ambiente familiar, cuáles son sus problemas e intereses o potencialidades, permitirá al maestro organizar mejor su acción pedagógica, planificación didáctica, metodologías a emplear, actividades de apoyo desde el CETE, diseño y desarrollo de programas escolares emergentes, incluso el involucramiento de los padres de familia. La epidemia mundial y las medidas establecidas para evitar contagio han obligado a todas las personas, independientemente de si estuvieron en posibilidad de asumir el confinamiento en casa, a experimentar nuevas y distintas experiencias de vida. Identificar el acceso y nivel de aprovechamiento que tuvieron todos los estudiantes a las diversas estrategias de atención educativa a distancia. Valorar los productos obtenidos de la estrategia Aprende en Casa y de las tareas indicadas por el titular del grupo, incluyendo la revisión de los ejercicios de los libros de texto del grado anterior. La valoración diagnóstica se basa en las fuentes generadas desde el primer día de clases, mediante actividades didácticas que la maestra o el maestro pongan en marcha, los resultados de pruebas o exámenes que la maestra o maestro decida aplicar será una fuente de información complementaria. Establecer criterios de evaluación es indispensable para que cada maestra o maestro valore con objetividad el avance de cada estudiante. Compartir y analizar las conclusiones del diagnóstico con colegas de nivel en preescolar, del mismo ciclo en primaria o entre quienes atienden un mismo grupo en secundaria. Capítulo 3. Selección de contenidos fundamentales y diseño de actividades de reforzamiento del aprendizaje. Inciso A. Propósito. Establecer criterios para seleccionar contenidos fundamentales del ciclo escolar 2019-2020 que deben ser objeto de reforzamiento o repaso, así como reflexionar sobre las formas de trabajo más adecuadas para ello. En particular, analizar las ventajas de trabajo por proyectos. Ideas claves. Las condiciones ya enunciadas en el primer apartado de este documento obligan a identificar contenidos fundamentales en cada nivel, grado o asignatura que cursarán los alumnos y las alumnas. Porque el tiempo al que estamos acostumbrados a estar en la escuela de forma presencial se verá reducido por la pandemia, primero porque se recorre el inicio del curso escolar, en segundo lugar porque se establece un periodo de recuperación de aprendizajes, tercero porque se determina la asistencia alternada y cuarto porque de presentarse algún caso sospechoso o confirmar de COVID-19, las actividades en la escuela se suspenden 14 días naturales, como se establece en el documento Guía de Organización para el Regreso Seguro a las escuelas ante COVID-19. Para poder identificar los aprendizajes que en este periodo reducido de tiempo escolar serán los fundamentales, estamos obligados a apegarnos a ciertos criterios para realizar esta selección. En el plan y programas de estudio vigentes se establece lo que se considera prioritario, que todas las niñas, niños y adolescentes que asistan a una escuela de educación básica deben conocer y saber hasta el finalizar esta etapa formativa. Sin embargo, el maestro y la escuela también tienen un papel fundamental en la decisión sobre qué es prioritario que deben aprender sus alumnos y alumnas. Existen muchas tareas y actividades escolares que no son prioritarias, como pueden ser el memorizar datos, fechas o fórmulas, o automatizar ciertos pasos o procedimientos. Se establecerá una propuesta de criterios para la selección de contenidos fundamentales, así como una propuesta indicativa de contenidos fundamentales. En función de estos criterios, los docentes utilizarán estas propuestas de criterios y contenidos fundamentales como referencia y harán las adecuaciones necesarias para su realidad. La selección y valoración de lo que es prioritario para la formación integral de las alumnas y alumnos, así como contar con información valiosa, resulta de un diagnóstico cualitativo. Permitirá al docente elaborar un plan de reforzamiento pertinente que pueda realizarse a través de metodologías que promuevan una mayor participación de los alumnos. En este plan de reforzamiento también podrá concretarse a través de actividades que permitan el repaso de contenidos específicos a través de cuadernos de trabajo para los estudiantes. Capítulo 4. Elaboración de un esbozo de un plan de trabajo para el ciclo escolar 2020-2021.
considerando trabajo presencial en el aula y estudio en casa. Inciso A, propósito. Con base en la información obtenida durante el periodo de valoración diagnóstica, esbozar un plan de trabajo pedagógico para el ciclo escolar 2020-2021 que considere los siguientes elementos. Una selección de contenidos fundamentales o prioritarios que deben ser abordados sistemáticamente en el ciclo escolar. Estrategias de trabajo que permitan que alumnas y alumnos continúen en casa y trabajo iniciando en el aula, tomando en cuenta la asistencia alternada y eventualmente la suspensión de actividades escolares. Mecanismos y formas de comunicación de niñas, niños y adolescentes durante periodos de suspensión de actividades presenciales acordados con madres y padres de familia. Inciso B. Ideas claves. El plan de trabajo pedagógico para el ciclo escolar 2020-2021 deberá basarse en evidencias obtenidas tras las primeras semanas de clase. Una vez finalizado el periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento de aprendizajes fundamentales, el docente titular de grupo estará en condiciones de esbozar un plan de trabajo para el resto del ciclo escolar 2020-2021, dado que este fundamento necesario, este plan no puede ser elaborado antes del inicio de clases y tampoco en sesión virtual del Consejo Técnico Escolar. La selección de contenidos fundamentales habrá de considerar criterios de relevancia, contenidos imprescindibles o antecedentes para la comprensión o dominio de nuevos conceptos o habilidades intelectuales. La acción de este plan deberá considerar las lecciones aprendidas en el periodo de contingencia, la necesidad de administrar y graduar las tareas extra clase que se encargan tomando en cuenta las condiciones de cada estudiante, la posibilidad real de formular observaciones y sugerencias a cada estudiante, la necesidad de moderar la solicitud de evidencias, fotografías o videos, entre otras cosas.